genocidio mapuche en la conquista 1869. Perdón, dije 1859. 1869. Resumen de la ponencia. La ponencia tratará sobre la guerra y el robo del ganado mapuche, como botín o presa, en el contexto de la conquista que llevó a cabo el Estado chileno sobre el Gulumapo en el lapso de los años 1859-1869, contraponiendo a dos mundos socioculturales que comparten la actividad ganadera como un componente importante de sus economías. Más específicamente se identifican a ciertos sujetos e intereses que están detrás de la apropiación del ganado. También se abordará el fenómeno de la guerra en cuanto al significado que adquiere para cada sociedad y al contexto histórico que las relaciona en un conflicto bélico. Entre los hallazgos destaca el que mientras los mapuches pelearon para resistir y parlamentar, entre paréntesis, negociar, el ejército chileno lo hizo para aniquilar y vencer, entre paréntesis, imponer. Lo anterior, aparte de discutir los enunciados hegemónicos de, comillas, ocupación, / pacificación, / la Araucanía, cierre comillas, aporta, por un lado, a una discusión sobre los fenómenos de genocidio como propósito de Estado y a las políticas de olvido, y por otro, a la conciencia sobre un despojo de un aspecto fundamental de la economía, como fue el ganado, que no adquiere el peso que la tierra o territorio adquiere entre las reivindicaciones y demandas que se hacen al Estado. Chartumay, Mari, estoy solo. Ahora el curso va. ¿Está bien? Yo creo que sí. Bien, este es un tema, digamos, agradecer, digamos, a la cuarta jornada de Historia de Inglés por esta actividad y por la invitación que se me hace. Bueno, yo ahí tengo el vínculo con Nelson Loa, que le agradezco, digamos, todo lo que fueron estos contactos y las gestiones para mi día poder estar acá con ustedes y compartir esta idea. Para mí es un tema que durante tiempo me mantuvo junto a otros que hemos llevado, ¿no?, adelante una labor de pensar las temáticas del pasado y la memoria mapuche, vamos a decir en red, ¿no?, orgánicamente, ya sea porque cursamos estudios en universidades o especialmente por nuestros vínculos más orgánicos, políticos, con el movimiento mapuche, de preguntarnos por algunas temáticas que obviamente necesitaban de profundidad. Por ejemplo, tenemos claro los mapuches que una de nuestras reivindicaciones fundamentales es el territorio, la tierra. Me atrevería a decir que a veces es tan o más fundamental, digamos, que el propiamente político. Me refiero a lo que pueden ser las reivindicaciones que ponen utopías, que no son utopías, ¿no?, sino que son encuentros con nuestro pasado, especialmente en materias de autodeterminación, etc. Y por lo general nos movemos en esas coordenadas y vamos a hacer algo en ese sentido, y de ahí que el trabajo con la historia, la memoria, no es una cuestión nomás de tener o profundizar más en conocimiento y en producciones librescas, sino que tiene que ver también cómo impactan en la descolonización, digamos, de las relaciones interétnicas por las cuales transitamos. Y dentro de ese ejercicio, ¿no?, de vincularnos, de conversar, a mí había uno que me interesaba mucho porque sabía, por los textos que había leído en algún momento, de que producto de las campañas militares, los hurtos o los despojos no habían sido solamente de tierra, sino también de otras materialidades. Por ejemplo, una de las que sabemos qué es, pero sin embargo no la pensamos así, es que cuando ustedes entran a un museo se van a encontrar con osamentas, se van a encontrar con gredas, se van a encontrar con líticos, se van a encontrar con peterías, se van a encontrar con tallados de madera, se van a encontrar con todo. Y esa cuestión ya podría ser pensada
en esas mismas coordenadas. O sea, ¿por qué eso termina ahí? Termina exponiéndose, ¿no? De esa forma, que él le consultaron, preguntaron o pidieron permiso. Y ahí cuando por actos de fuerza, fuerza no es que es la cientista que está de eso, sino que tiene que ver con un contexto, que la explica y que la empuja y la fundamenta. Y esos contextos son estas guerras que más en este país no son asumidas como tal. Hay una historiadora, ¿no?, que al respecto habla de las guerras de museo, habla también de las guerras de silencio o silenciadas. Las guerras de museo como la del Pacífico, si ustedes van, ¿no?, a Santiago o si ustedes van a Arica, se van a encontrar con vitrinas donde muestran balas, sables, gorras, cantimploras, gigantes, mapas, ¿no?, donde se ven los desplazamientos, estrategias tácticas desplegadas. Pero esta guerra, de la cual no se le dice guerra, sino que se le dice ocupación, por ejemplo, ocupación, o se le dice pacificación, ¿no?, como se escribe un tremendo alboroto, ¿no?, o crisis social que necesita de alguien que lo pacifique. No tienen esa vitrina, no tienen esos espacios, y por lo general en los libros, cuando se enuncia o se habla de ellas, se lo dice de esta otra forma. Y ahí hay una trampa, porque cuando nosotros empezamos a ver las fuentes, a buscar en ellas, vamos a encontrar que los coetáneos, los contemporáneos, ¿no?, a estos actos, ya sea en su condición de víctima o de victimario, cuando se refieren al fenómeno, le dicen al pan pan y al vino vino. O sea, le dicen conquista, le dicen guerra, le dicen invasión. Y hoy día a nosotros nos cuesta, obviamente, hablar así, y yo me he dado cuenta porque soy profe, y cuando le hablo a mis alumnos, a veces trato de no herirlos con los conceptos, y no sé por qué me limito, y ya eso es un trauma de la posguerra, ¿no? No hablar de lo que sucedió, o nosotros mismos ponernos límites al respecto. Entonces, en su momento se le reconoce como tal, se le reconoce como un acto brutal, ¿no? Lo que se está cometiendo en esos momentos. Entonces, el periodo o el lapso de tiempo que a mí me interesaba averiguar en esto, que es especialmente el despojo de ganado, es el primer tramo de esta guerra. Le voy a decir claro, porque eso es lo que es, ¿no? Una guerra de invasión y de conquista del territorio. Lo que nos hizo España, Chile se lo plantea, ¿no?, en ese periodo de ahí. Yo al menos escribí al año 1859, algunos lo sitúan en el 61, otros en el 62. Yo al menos lo ubico en ese año del 59. Y especialmente de cómo en esa primera parte, que son esos 10 años, los sujetos, ¿no?, que están detrás de la guerra, están buscando también la riqueza, vamos a decir, inmediata. No pueden posicionarse de la tierra ni construir las propiedades, pero sí hay un mercado ganadero que tiene que ver con una coyuntura económica al norte del Biobío, es decir, en Chile, que posibilita que si yo obviamente adquiero estos ganados, que la población mapuche los tiene en abundancia, ¿no?, tanto acá en el Purumapu como allá en el Puelmapu, esa cuestión me puede dar un beneficio o un costo. Y ahí yo empiezo a descubrir que hay intereses que son matices o que son paralelos, ¿no?, a los que uno puede llamar geopolíticos. O sea, Chile se plantea posicionarse en estos territorios. Todos hemos escuchado el cuento del francés loco, y es el chivo expiatorio por el cual se hace este apresuramiento por todas estas tierras, porque si no Francia, si no Inglaterra, y un poco de Estados Unidos, y este otro de allá que podría venir. Pero los sujetos tienen en proyecto, en su, vamos a decir, construcción de la comunidad política chilena, en la primera mitad del siglo XIX,
cerrar, ¿no?, filas con respecto a que esos territorios que están al sur, sí o sí, tienen que pasar a ser posición chilena, y eso mediante la fuerza. Los parlamentos y todo eso ya no son lo que fueron, sino que son conferencias. Son dictámenes y discursos unilaterales al respecto. Entonces, así como existe esa visión geopolítica, y uno podría quedarse con eso también y quedar conforme y decir, miren, esta es una crítica, ¿no?, a una forma de narrar, a un relato, a una interpretación. También hay que reconocer de que hay un negocio y que la guerra trae negocios. Hay muchos, sí, hay negocios, ¿no?, de circulaciones de armas, por ejemplo, cuando una familia los cautiva, de los niños, las mujeres, se empieza a provocar una serie de fenómenos de ese tipo, y entre eso, muchos de los que están haciendo la guerra en ese tiempo, tanto en su calidad de cívicos, es decir, de grupos de apoyo táctico al ejército, como en su calidad de miembros del ejército regulares, ¿no?, y de oficialidades, están, vamos a decir, untándose en un negocio propio, en la construcción, vamos a decir, privada de la riqueza, de ese capital. Entonces, ellos que tienen una misión pública, son el brazo armado, ¿no?, del Estado de Chile, se están beneficiando particularmente, y eso es, digamos, un vox populi en un momento, pero mayormente no se dice, y miren cómo son las cosas, esos nombres terminan dándole la denominación a avenidas, a plazas, a comunas, a provincias, a edificios públicos, a determinadas reparticiones, ¿no?, u oficinas de tal o cual ministerio, tipos que son criminales, que son ladrones, y esa cuestión que es de un momento histórico, vemos que después se replica en el tiempo y nos llega también hasta el presente. Entonces, esto para mí es importante poderlo comprender de qué es lo que se destruye, qué es lo que se deconstruye y se echa abajo, porque yo me siento que provengo, ¿no?, de una sociedad que en la actualidad no tiene nada que ver con su pasado. O sea, si yo reivindico mi cultura y mi sociedad del pasado como un reflejo de lo que hay ahora, estaría cometiendo un tremendo error. O sea, no somos la sombra de lo que alguna vez fuimos, porque precisamente eso entró, digamos, se rompió, lo provocaron, ¿no? Y qué mejor que ver también a través del ganado este fenómeno de la guerra, del despojo y de lo que me quiero juzgar en decir, digamos, que es un genocidio. No, que la historia que llevo a tener. Ya, esta cuestión me interesa. El puyín animal, desde el mapuche Raquiswap, ¿cómo se coincide? Y aquí nos aparece Nahuelpi, que es uno de los informantes, ¿no?, o de los que le da testimonio a este Leman Nietzsche. Entonces, ¿qué es lo que se destruye? Que es lo que comprende un poco la cosa del ganado, ¿no? Me voy para mi tierra a traer animales, dice Nahuelpi, voy a llevar a mis amigos para que me ayuden a traer los animales. De esa manera mis hijos tendrán para vivir, es decir, comer. Entonces así yo seré un hombre de bien. Una vez que traiga los animales me casaré, voy a comprar tierra para tener los animales. Si no lo hago así, seré un huesache. Pobre se traduce cuando un hombre es conocedor, un Kimmelwentu, eso es bueno. Quiero mostrar, ¿no?, que la actividad del ganado sí da una riqueza, pero también está asociada a valores. Si yo tengo y sé cuidar, soy alguien que conozco, ¿no?, un Kimmelwentu. Pero si yo tengo situación, como se dice vulgarmente en la sociedad chilena, entonces soy una persona, un Kumewentu. Empiezo, digamos, a distribuir categorías. Y lo otro es que este señor que está hablando de Nahuelpi no es un hacendado. En el contexto, digamos, de la sociedad chilena paralela, coetánea a esa época, quienes tienen ganado son los poseedores de la hacienda, son los que la concentran, y los otros son los que le trabajan en el ganado, se lo llevan para allá, para la invernada, la veranada, etcétera, pero no tienen esta relación con el ganado. Así me dijo mi padre cuando sigue él, ¿no?, cuando él todavía estaba vivo: hijo, debes ser un trabajador,
un cruzado que se dice, me dijo, de esa manera será gente, Sheñeín se dice en Mapudungun. Por esa razón es que trabajo, tengo de todo tipo de caballos, ovejas, vacas y plata, porque soy un hombre conocedor. O sea, este sujeto está hablando desde el orgullo, ¿no? De tener, pero no es un rico, como se podría catalogar dentro de la cultura chilena a alguien en esa misma época que tiene todo esto. Antes, cuando hubo guerra, toda la gente quedó muy pobre y desamparada. Yo tenía mi buen caballo, tenía sus adornos de plata, porque lo cuidaba bien. Nada me faltaba. Tenía 4 hijos para que me cuidaran los animales. Estaba mi mujer, ella hacía ponchos y frazadas, con eso comprábamos animales para vivir tranquilos. Ese es un poco el mensaje de él, que es de época, ¿no? De este siglo que estamos hablando. Ahí simplemente mostrarle 2 ilustraciones, dos ilustradores, ¿no? Rogers y Arenas, uno chileno y otro del lado argentino, que me encantan en el sentido de que cuando uno en los textos de estudio, ¿no? Especialmente en la ciencia pública, le mostraba a los indígenas, por lo general estaban casi desnudos, en una imagen bien hollywoodense, ¿no? del estereotipo indígena, y aquí cuando lo vemos con todo el tuculú. Ahí están sus matas, de la chirripá, ahí están todo, ya los aperos, digamos, del caballo, y están en una actividad que es un cotidiano también, que es la ganadería, y es parte, ¿no? de ese recuerdo. Decirles que este negocio que hicieron quienes conquistaron estos espacios, para algunos autores, aquí está Jorge Rojas, ¿no? Un historiador y un abogado, que se dedica a esas labores, diciendo de que el ganado siempre fue un negocio, un negocio que transitaba en una zona gris, y que ese negocio involucraba a los comandantes de frontera, a las autoridades políticas. Ahí se menciona a Bulnes, por ejemplo, al general Cruz, estamos hablando de 1850, 40, 50, como grandes negociadores de ganado, pero que a su vez su plata estaba puesta, ¿no? Para que comerciantes hicieran esas caravanas, se internaran por Mapu, allá a la Argentina, como se le llama también, y trajeran esto, y lo trajeran negociando o con ese mundo hacendado argentino o con el mundo mapuche, ¿no? de la época. Si no era a través de ello, estaban los mercados de Antuco, estaban los mercados de Los Ángeles, aquí cerca, donde llegaba el ganado mapuche y también podrían acceder, digamos, a él. Pero él lo que está contando, en el fondo, es que esta cuestión se prestó para una serie de lujos, para una serie de ganancias que fueron aumentando la hacienda de estos generales, de estos políticos y de estos hacendados, y que cuando llegó, obviamente, la hora de tomar decisiones para efecto de conquistar, digamos, el Murumapu, o esto que llaman la conquista y pacificación de la Araucanía, estaban muy, ¿no? interesados y propensos a ello, porque en definitiva sabían que ahí estaba el ganado, y lo que había que hacer era, obviamente, mover a la gente para hacerse de esa primera materialidad. Ya. Me dijeron que me queda poco tiempo, entonces voy a concluir. Ya, la guerra, decirles que existió. La guerra se lleva a cabo a través de 3 acciones político-militares, ¿no? Son las expediciones, son las conferencias y son las fundaciones de fuertes. Los crímenes de guerra están obviamente relatados también por los propios mapuches en textos como las cartas, ¿no? de los loncos del siglo XIX a los presidentes. Allí algunos de ellos, hay una muy espectacular que es de Manuel Bueno, pero después de que él le sigue, que es Huertecol, donde dan cifras, ¿no? de las cantidades de animales arriados, de muertos, degollados, de rucas quemadas, y los nombres de los generales, capitanes y todo eso, por los cuales ellos dicen: nosotros, señor presidente, no vamos a conversar con este nivel de bajeza, ¿no? de hombres que nos ponen aquí en la frontera, porque nosotros queremos conversar directamente con usted, porque todos estos, ¿no? lo dicen así, están metidos, digamos, en este negocio y están metidos en estos crímenes, y no son personas que puedan interlocutar con nosotros. Bueno, yo contabilicé en el trabajo la cantidad de acciones. Tenía una tabla, pero yo no me alcanzaba a mostrar.
hay alrededor de, en nuestros 10 años, de 56 acciones militares, político-militares, que contemplan fundación de fuertes, expediciones, creaciones de parlamentos también, que son parlamentos político-militares ya no los antiguos, sino que estos más bien en estilo conferencia. Y dentro de esas 56 acciones, 1.500 efectivos, 500 efectivos, ¿no? Parten a determinados lugares a quemar, a degollar, a echar a perder las cementeras, a traer cautivos, a correr la población de ahí. Eso con las cifras, obviamente, de fuentes como el Ministerio de la Guerra, los diarios de la época y las cartas. La memoria mapuche de eso existe, pero no tiene esa voluminosidad, ¿no? Pero está, y ahí están estos dos testimonios por los cuales terminan, ¿no? Uno que quiero aludir a la memoria del trauma, Polinir le dice a Nahuelpi, ¿no? En su mismo libro, el de Maniache: yo fui una persona de bien en mi tierra, pero los Huincas me despojaron de mi tierra. Antes, cuando vivía en mi propia tierra, tenía 2 tropillas de caballo, color robero, para montar. Además, brillaba la cara de mi caballo con las ornamentas de plata. Entonces, cuando me acuerdo de todo eso, me pongo a llorar, amigo compañero. Le dice a su Penny. Y esta otra, que es de alguien que escribe un poco después, pero que es hijo, ¿no?, de esa generación que sufrió el trauma, que es don Manuel Manquilet. Pasaba el asistente del general y salía un quiltro de una ruca. Partía entonces a avisarle al general que los indios salían sublevados y tras ellos el castigo y el arrebato de miles de sus animales, que iban a incrementar la fortuna de esos pacificadores. En todas las plazas, se refiere a fuertes militares, existía un corralito donde se marcaban toda la noche los animales conquistados en el día. Reclamaba el indio, se le negaban fueran sus animales, los recién marcados, y se le ahuyentaba diciéndoles que eran unos ladrones que le querían robar los animales a su general. Y en definitiva, eso y esa actitud es la que tenemos hasta el presente. Cuando uno dice que tal piedra le molesta en el zapato, los sujetos no que te están escuchando en su calidad de autoridad de tal o cual dependencia te dicen que no es, que eso no existe. Y si uno insiste mucho, entonces obviamente lo terminan correteando, porque cuando uno abre la herida o se refiere a las cicatrices, no solamente habla de su cuerpo, sino que se refiere a lo relacional que tiene ese herida, a cómo el otro está involucrado. Cuando yo digo pacificación o sigo diciendo ocupación, no estoy involucrando al otro, le estoy diciendo al pan pan y al vino vino. Entonces ahí es donde tienen que ir cambiando los enfoques, y estos estudios parte ayudan a meternos en la herida. Ojalá el día de mañana podernos sanar, ¿no? En términos relacionales en la sociedad que estamos entreveradas en esto. Chao, Tomás. Muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Ofrece la palabra para alguna pregunta? Todo un proceso, ¿no? Pero llegó. Hola, Pablo. Hola. Bueno, estamos de acuerdo con la interpretación, pero hay un tema un concepto que me gustaría que lo discutiéramos, que es el de ocupación. O sea, entiendo que el concepto de pacificación es un concepto, dijéramos, inadecuado y que, igual que el conquista del desierto, porque significa que hay un desierto, pero el de ocupación que yo lo utilizo, a la ocupación militar, no significa que no haya guerra, significa que hay algún tipo de guerra específica que es ocupar el territorio vecino. Y por ejemplo, ¿cómo podríamos llamar hoy día a lo que hace Israel en Gaza? Ocupación militar. Es una ocupación del territorio. No es una guerra entre Gaza y Israel, sino que es Israel que está ocupando el territorio. ¿Cómo se le llamó cuando los alemanes invadieron Francia? Ocupación militar de Francia. Entonces, el concepto de ocupación, eso un poco quería
no es lo mismo que pacificación y no significa, cuando uno utiliza, por lo menos yo, el concepto de ocupación militar, que no haya guerra o que esté un territorio vacío, sino que es justamente, o sea, lo que hace el ejército es ocupar el territorio juntando fuerte, ¿no? Entonces, eso simplemente como, porque te lo escuchamos más de una vez, que no se puede echar en el mismo saco todos los conceptos, porque, claro, son conceptos occidentales, pero ocupación militar no creo que sea un concepto que esté desconociendo la violencia que se ejerció, sino que significa que se está pasando una frontera para ocupar otro territorio. Por mi punto de vista. Bueno, muchas gracias. Muy interesante y la relación de los eventos, la comparto, también algunos juicios. Solo para complicar un poco la historia, es muy frecuente que cuando existen estas ocupaciones que compartan el contacto entre pueblos diferentes, ¿cómo se logra una relación a largo plazo sin ocupación militar permanente, sin mantener la guerra viva? En el caso de la colonia era fundando ciudades, por ejemplo, que no siempre resultó, porque ya se le pasó la mano. Pero en muchos tiempos lo que se hace es que se le entrega tierra a oficiales retirados, así ocurrió en Itata, ¿no es cierto?, en el tiempo colonial. Y acá en la ocupación de la Araucanía ocurrió también, yo creo que es más abusiva, porque algunos generales se quedaron con miles y miles de hectáreas, pero también yo lo veo en el caso de Hacienda Coronel y otros más, que la creación de grandes haciendas era una etapa intermedia a la instalación de ciudades, para que el espacio pudiese tener circulación económica, hubiese derecho de propiedad, transferencia, y en el futuro se fue instalando más vecinos, más ganado o más urbanidad. No hubo juicio de valor en sentido favorable, sino también lo planteo como una estrategia para lograr consolidar una situación y no mantener una guerra permanente, porque eso es insostenible en ningún momento, y como la idea era generar un orden Cuba, se requería entonces una nueva relación, y en eso los militares antiguos, los generales, son los primeros llamados a ocupar esos lugares en el tiempo. Entonces yo estoy de acuerdo que hubo interés económico, porque nunca estaría yo de acuerdo que no hay interés económico total de ninguna guerra, todas las guerras lo tienen, pero en este caso pasa esto, que la ocupación busca una consolidación del espacio en la etapa intermedia entre la guerra y la nueva realidad que se instala cuando ya el territorio pasa a incorporarse al estado dominante o que corresponde. Como comentario, se puede aportar algo más. Bueno, yo creo que esta cuestión del relato y de la narrativa es súper importante, y en parte estamos en una corriente de construir muchos relatos y narrativas, y yo creo que no podemos dar uno por sobre otro como que pueden, vamos a decir, sobrevivir o mantenerse sin que no ocupemos sobre ello una posición o una visión crítica. Yo no sé cuántos años llevo en esto y no puedo dar tampoco el concepto, porque cuando yo les dije, me cuesta a veces, cuando converso con los estudiantes o con otras personas, referirme a estas coordenadas. En parte está esa, vamos a decir, esa que vamos a llamar, ¿no?, como trauma, ¿no?, de esa guerra. Hablar, por ejemplo, de guerra, y el periodo que viene después, en términos de guerra, es una posguerra. Y cuando yo converso con personas en la actualidad, mapuche, creen, no digo que todos, pero algunos que están más metidos en esto, que estamos en una posguerra permanente. Entonces, es interesante cómo uno esos conceptos los toma, los reivindica, los usa, los difunde y con ellos crea, ¿no?, también una interpretación y un imaginario de los sucesos. Mira, yo creo que el término ocupación a veces me veo ocupándolo también, porque sé que el otro que está recibiendo el mensaje lo entiende, o sea, tiene un contexto de significación. Mi pregunta es cómo yo paso a otro momento en el cual pueda ese concepto de ocupación llenarse de toda esta otra imagen que no tiene necesariamente discusión. Yo aquí no alcancé a mostrar casi nada, pero esto viene en un libro.
¿ya? Y en ese libro van a aparecer los relatos donde estos sujetos, ¿no?, que están haciendo obviamente ocupación del espacio, lo están cargando con toda esa cantidad de crímenes, ¿no?, despojos, robos, violaciones, porque eso es lo que es, digamos, toda esa parte. Ahora, estos sujetos tuvieron antecedentes que los pudieron haber llevado por un lado que no iba a tener este fin traumático. En las discusiones de la Patria Vieja, estábamos conversando, ¿no?, en la sobremesa, hay sujetos que creen, tú lo escribiste, Armando, ¿no?, que se puede crear una comunidad política entre el mundo mapuche y el mundo chileno. Es más, el que existe verdaderamente es el mundo mapuche. El mundo chileno no existe. Acuérdense que Chile lo vinieron recién a reconocer en la década del 20, no hace el 30. Los tipos, en el fondo, ¿a quiénes conocían? ¿A quiénes venían a ver también? La Graham, no, todos los viajeros que hay en un momento, ¿a dónde quieren llegar? Pasar al sur del río Biobío porque se leyeron la Araucana y porque saben que ahí no sucede todo esto. ¿Qué es lo que había al norte del Biobío? No, mira, yo dice que estoy totalmente en desacuerdo. Ya, pero ¿qué es lo que había al norte del Biobío? Había una sociedad que era la misma, digamos, en las distintas partes de la sociedad criolla chilena, sí, que se formó desde el siglo XVI sí, hasta el siglo... hasta ahora. Claro, exacto. Pero no son puros mapuches. No, si nos dije que eran puros mapuches, No, lo que pues, quiero decir es que las personas cuando vienen a ver a ese mundo que preexiste. El problema son las migraciones humanas, ¿ya?, y la mentalidad de la gente. No quería meterme tan profundo, ¿ya?, porque migraciones humanas en el siglo XVI son los españoles conquistando América y traen la mentalidad española que tiene 1500 años de historia, ¿ya?, y se encuentran con otras poblaciones que habitaban en América que también tenían un desarrollo histórico, llamémosle de unos 700, 800 años más conscientes y otros 15.000 para atrás, ¿ya? Entonces, ¿cómo entendemos los encuentros entre sociedades con diferentes desarrollos mentales, diferentes culturas, diferentes maneras de ver al otro, diferentes maneras de aceptarlos o de apreciarlos? Porque mire, podemos decir que los españoles fueron mucho más malos, pero yo pienso que los portugueses fueron peor, porque los portugueses hicieron una colonización simplemente de explotación de recursos, ¿ya? Ellos no querían instalar su cultura en Portugal, pero los españoles no. Los españoles trataron de transferir la cultura que ellos traían a estos lugares que ellos querían poblar. Por otro lado, hay que entender que América se vació con las epidemias. Tenía 120 millones de habitantes indígenas y quedaron 12 millones. Entonces, cuando llegan a estos lugares están casi despoblados. No me hablo los mapuches que resistieron mejor la epidemia, pero hacia adelante, cuando me hablan del camino del Inca y todas esas patillas, eran caminos despoblados, no había gente, ¿ya? Entonces, tratemos de entender la historia como era, porque no la podemos llevar a lo que nosotros necesitamos hoy, porque esa gente pensaba distinto. En los museos no era que quisieran atacar a esas personas y ponerlas ahí. Era un desconocimiento de esa gente. El museo es que trata de mostrar la gente que esa gente encuentra. Y los museos se inventan en Estados Unidos, en Europa, en el siglo XIX, para mostrar los resultados de un proceso terrible de colonización en todo el mundo. África, el Asia, la India, Chile, es todo el mundo, no es los mapuches, es todo el mundo que está sufriendo las migraciones, la colonización y el desastre que acarrean como tal. Y ahora lo vemos, 1,5 millones de inmigrantes acá. ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo los aceptamos? ¿Los echamos? ¿Los perseguimos? ¿Los matamos? ¿Me entiende usted? Es mucho más complejo
que el llorar, yo realmente desde un punto de vista histórico ya como que no quiero ser historiadora. Son puros problemas humanos. Bien, quise expresarme desde un punto de vista desde acá, ¿no? De una realidad con matices y todo eso. Entonces, para terminar, decir de que mucha gente viajó, ¿no? En un momento a conocer ese mundo mapuche. Con el modelo de interculturalidad, profesor. Disculpa. Profesor Pablo Augusto Salazar. Sí, sí. También tiene que ver con el modelo de interculturalidad, ¿cómo se entiende la interculturalidad? Es una cuestión que no ha quedado resuelta tampoco. Sí, sí. Está entre la interculturalidad y la multiculturalidad, se produce una mediación también. Claro. Mira, la sociedad chilena, cuando surge, producto de la situación de independencia, y hay décadas, ¿no? Y genera olas, genera, digamos, procesos de migración. Y hay muchos de los que migran, hay estudios, ¿no? De la arqueología también, hay estudios, digamos, de los afro-mapuches que migran, digamos, hacia la frontera y pasan, digamos, al país mapuche y se mezclan en ese país mapuche. Y en esa época, esos campesinos, labradores, como uno quiera clasificarlo, no se hacen problemas nada más en comer harina tostada, en casarse, digamos, con el otro. O sea, uno puede decir civil, o se practica, digamos, una interculturalidad. Una cuestión que hoy día se trata como de forzar, ¿no? De institucionalizar. En esa época era, y había más chilenos hablantes de mapudungun que en el tiempo actual, por ejemplo. Entonces, hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que sacar de ahí, y para terminar la respuesta, yo creo que hay distintas épocas. Y hay una época en la Patria Vieja en que los sujetos creen que se puede crear una comunidad política, está planteado. Pero esa cuestión cambia con el paso del tiempo, especialmente cuando el Estado lo toma uno de los grupos que está en esa pugna, ¿no? Lo construye con esa hegemonía santiaguina porteña, supedita, digamos, al resto, y cuando está centrado, ¿no? En esa idea de hacer calzar al país con un menú de cómo se tiene que ser, creer, pensar, hacer, ¿no? Que es muy europeo. Obviamente se lanzan a la creación de esta provincia de Arauco, que es un hito en 1852, que es como la cabeza de playa que le ha permitido organizar políticamente, institucionalmente, militarmente las fuerzas que van a ir a esa labor de despojo y de conquista como hemos estado hablando. Yo ahí termino la respuesta que estaba tratando de dar. Gracias. En honor al tiempo, vamos a dejar la última pregunta al profesor Eduardo Ortiguez. ¿Sabe? Yo creo que el problema a propósito de la cuestión semántica, hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Bueno, tiene un poco de razón cuando usted insiste en el tema de la ocupación, pero en realidad es una palabra que podría ser incluso neutral. Por ejemplo, cuando los chilenos ocupan el centro de Atacama, lo ocupan efectivamente, pero van y cumplen. No ecumen. El tema es cuando yo ocupo un ecumen, que ya está legitimado, en este caso de los mapuches, estoy de acuerdo. Pero la palabra ocupación al final no me está diciendo mucho. Pero le pones ocupación militar. Sí, dice ocupación militar, te está refiriendo a una ocupación militar. Estoy yendo a eso. Entonces, Guinar, por ejemplo, cuando habla de la Pampa Argentina, yo hice un dato sobre eso. El tema era cómo la distancia se movía por sí sola. Y las poblaciones de Cauce se movían por sí solas. Porque usted está obsesionado y le pasa lo mismo que a otros historiadores del mapuche. Están obsesionados con el Estado. Entonces creen que todo es estatal. Muchos movimientos eran espontáneos. De hecho, la rebelión de 1959, ¿por qué se produce? ¿Quién está ocupando el territorio? Ya que vamos a hablar de ocupación. Guinar decía en realidad, ¿sabe lo que pasa? No hay ocupación. O sea, bueno, no hablaba así, sino que Guinar decía, en el fondo se trata de fronteras de apropiación. O sea, la frontera queda salta. Y a veces espontáneamente, y no siempre hay un diseño de Estado. Ahora, si usted va a hablar de genocidio, tráigame los documentos que prueben donde el Estado chileno planificó el genocidio. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Yo nunca los he visto. O sea, hay variantes genocidas, de hecho, ocurren. No podemos negar.
Pero si vamos a hablar de genocidio, así como genocidio estatal, usted tendría que demostrarlo. ¿Y por qué tiene que ser estatal así? ¿Ah? ¿Por qué tiene que ser estatal? No, usted habla del Estado. No, Usted habla del Estado, que es el sí, Estado no, chileno, yo entiendo el que Estado a lo mejor chileno. uno pone el Estado y lo toma como referencia. Pero ¿por qué el genocidio tiene que ser estatal? Si aquí hay una parte cívica que está actuando, por ejemplo, Pero son usted está hablando, depredadores, son criminales, son usted está despojadores. hablando de un genocidio de Estado. Usted dice que los Hablo del chilenos, genocidio. que los generales son todos ladrones, son todos asesinos. Cuidado con eso también. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la diversidad a mí no me molesta. Pero a muchos chilenos no les podría molestar, porque si nosotros habláramos de esos términos respecto a los héroes mapuche, en realidad podría ser muy ofensivo. Pero no dije que todos, dije hay generales que están haciendo, digamos, la guerra y todo ahí eso, que hay fuerte. yo lo entendí de otra forma. Lo que quiero decirle es que el tema del Estado hay que tener cuidado. No todo lo hace el Estado. Claro, Y de hecho, en el año 59, cuando los mapuches se sublevan, y con razón, se sublevan no porque el Estado esté planificando la ocupación propiamente ella, sino que de hecho, en lo que yo le hago de esta frontera de ocupación, son los chilenos, los colonos chilenos, incluso gente humilde, que se ha tomado los terrenos. Es un poco lo que dice la profesora, es decir, esa migración y esa oleada, poblaciones de aluvión. Obviamente los mapuches contestan con la rebelión. Pero eso no era una colonización estatal, no una colonización horizontal. El propio pueblo chileno, digamos, mestizo, fronterizo. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay que dirimir la cuestión. Ya lo estás hablando, 1959. pero si hay una política definida en Santiago de ocupación, o sea, claramente. No, el 59 no. Ya, pero. Pero se continúa esa Hay una discusión previa. Después sí. Hay una discusión previa de cuál es la estrategia, ¿no? Hay diferentes vías y eso está en la primera mitad del 18, del 19. Pero después claramente hay una estrategia militar, o sea, Pero el míster acompañada por gente, pero claramente hay una política de ocupación que después termina con los inmigrantes europeos. O sea, ya Vicuña Maquena lo anuncia en 1850. Porque el problema era el problema de la producción de trigo, ¿cierto? Se requerían tierras nuevas para poder abastecer la salitrera y claramente ya Vicuña Maquena lo diseña, porque bueno, Pedro Rosales había traído los alemanes, ¿no es cierto?, al Paíseo de Valdivia, que no había sido problemática, y Vicuña Maquena prevé cómo podía ser, porque el problema era el latifundio de la zona central, que era improductivo. Entonces, ¿qué dice Vicuña Maquena? Traigamos europeos que no son latifundistas y hagamos una pequeña propiedad en tierras nuevas, ¿no?, para poder integrarla al mercado. Y esas tierras nuevas eran la hay un diseño. No hay gran latifundio de la al norte. Mediano apropiado. Al norte. Pero hay una política de Estado. Hay una política de Estado. Hay una política de la élite. Hay una política que decía que se cumpla o no se cumpla, que haya diferentes posiciones. Que también hay una variable política. El problema es que en el 59 la gente del sur juntó con los mapuches y apoyó a los liberales. En el fondo lo que hizo también el gobierno central, atacar a sus enemigos, que era una mezcla de mapuches, sureños y liberales. Yo creo que hay que comprender. Le vamos a dar la oportunidad al profesor Pablo para que responda. Y por el problema del tiempo. Sí, por favor. ¿Le entienden? Igual es cierto que mi exposición fue cortita. O sea, claro, pero bueno. Es que respetó el tiempo, profesor, eso es muy valioso. Ya, yo creo que el asunto este se presta para una serie de discusiones, obviamente, porque uno está, obviamente, volviendo a los temas, está nuevamente reinterpretando. Pero yo creo que hay que entender el mundo chileno, comprenderlo bien, porque cuando hablamos de los chilenos igual estamos hablando como de una generalidad. Y el mundo chileno, aparte de estar subdividido, ¿no?, por sus clases, por sus grupos, por una élite, obviamente que hay que ver si las decisiones, especialmente en geopolítica, las toma un conjunto, las determina no una de sus partes. Y si por lo tanto los otros que no toman esas decisiones colaboran con eso o hacen una
vamos a decir, una distinción, ¿no?, con esos propósitos. Yo creo que la élite en un momento discute el plan de conquista, digamos, de los territorios del sur del río Biobío. Y hay unos que creen que no hay que actuar con fuerza, y lo dicen desde el principio, desde que concluyen, empiezan a construir el Estado. Y hay otros que desde el principio tienen claro que tienen que ocupar la fuerza. Y así como pasa en la política actualmente, de repente esos que son una minoría agarran más fuerza, más poder, y por esos fenómenos de la hegemonía, ¿no?, que nos hablan los otros intelectuales, terminan su idea inculcándola también en la sociedad y se convencen, ¿no?, de que puede ser un método de fuerza el único que les puede dar la ventaja para que Chile, y ahí empiezan todos los argumentos, porque eso es de Chile, porque, en fin, para que consuman, ¿no?, ese plan de conquista. Pero no se puede decir que desde un principio está eso establecido, sino que eso es una construcción. Y hay que ver también cuando uno habla de las migraciones de los chilenos, yo creo que hay migraciones chilenas. Eso que se llama colonización espontánea, se lo ha planteado, es re interesante poder profundizar más de eso, porque yo creo que, no sé cómo ocurre, que en un momento sectores de la sociedad chilena, vamos a decir de ese bajo pueblo, ¿no?, el sector del labriego que quiere salir, zafar, ¿no?, de las condiciones de inquilino en las cuales están puestos y no tienen ningún horizonte delante, si prefieren una videría, si prefieren no vender su fuerza de trabajo, van a buscar a sujetos que no son hacendados. ¿Quiénes? Los locos, los que están allá, al otro lado, digamos, del territorio, ¿no?, porque ahí tienen condiciones favorables, ¿no?, ventajosas, para precisamente dedicarse a lo que ellos quieren y entre ellos tener una familia y crear una familia, y si esa familia se entrama con la otra familia que están ahí, mejor. Y eso es algo que tanto, creo yo, no se ha profundizado, porque por lo general se crea el discurso del Estado, yo estoy de acuerdo, y que el Estado determina, ¿no?, que aquí se hace una campaña y se toma y se crea una hacienda, pero hay fenómenos que están ocurriendo todo el rato y que crean una disputa, entre el propio mundo chileno. Porque obviamente ese mundo hegemónico que quiere reproducir la hacienda al sur del río Biobío persigue a esos chilenos pobres o populares o campesinos labriegos para que no creen negocios con la propiedad y menos en, vamos a decir, una especie de unión con ese mundo indígena que también lo quieren reducir. Es una pelea re interesante que hay que investigar. Claro, pero mira, yo tengo, nunca me han podido contestar los expertos de eso, siempre lo he preguntado. Uno siempre tiende a pensar en el grano profundo, pero está el tema, y en Chile cuando Frei va a hacer la primera reforma agraria profunda, nos encontramos con una cantidad, miles de pequeños y medianos propietarios. ¿De dónde surgieron? ¿Dónde estaban? Nosotros estamos investigando con Cristian González, no solamente se le entregaba tierra a los grandes terratenientes, se le entregaba tierra a los pobres alrededor de las ciudades que iban fundando. Era el territorio de colonización, mucha ocupación, si tú quieres. Sí, pero ahora lo siguiente. El problema es que hay un cono de sombra. Ahí te concedo lo del Estado, porque el diseñador de todo eso es Varas, el famoso viaje que hace por tierra Varas a la Araucanía, en 1849. Y Varas ahí hace el diseño que significó en la segunda mitad del 19 la ocupación de la Araucanía. Cuando le dice, mire, acá hay que dividir, hagan los parlamentos, pero ya no generales, sino específicos, con los caciques que nos interesan, ganar. Pero nunca más parlamentos generales. Y eso tú lo demostrabas. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo le puedo aceptar que eso es una política de Estado, porque hay un discurso que lo presenta a las cámaras. El problema es que pasó entre 1849 y 1859, eso es lo que tendríamos que investigar. Yo le digo el tema y no podía tener una claridad sobre, pero hay de ahí una penetración espontánea de población, se le vienen a los mapuches encima, entonces no es que estén los grandes hacendados de la élite, están ahí, son, como les digo, chilenos pobres o medianos, a veces engañan a los mapuches o qué sé yo, hay una serie de transacciones que se están recién investigando, a lo mejor contratos fraudulentos que después se notarían, no sé, pero yo creo que eso que pasa entre el discurso público de Varas, que está reconocido como el diseño, en 1860. Yo no le discuto que a partir de 1860 en realidad el Estado está cayendo, eso es verdad. Pero ese periodo que le estoy diciendo que justamente trata cuando va a estallar lo que se llama la guerra, lo cual es efectivo.
Eso es que hay que hacer una historiografía más profunda de eso, para poder hablar. Porque si no, pensamos que es una cuestión entre el Estado y los mapuches, ¿no? Y eso... No, sí, es así. Y yo creo que el Estado en esa guerra del 51 y del 59, especialmente si lo ve en la zona de la frontera, consolida también ahí algo que dista entre un hecho y otro. O sea, cuando está lo que llaman la revolución del 51, que lo otro le llaman la guerra interoligárquica, ¿no? Hay dos bandos militares en enfrentamiento. Pero, por respeto, digamos, yo diría que sorprendámonos, que investigamos el programa. Si investigamos después con un café. Sí, ya. Sí, claro. Sí, mejor Es vamos que era re a interesante, porque Todos tenemos opiniones también. Bien, agradecemos la participación del profesor Pablo Martín. Bien, hacemos entrega del diploma, en este caso, y de los presentes que traen los ejemplos. Gracias. El tierra de la Oye, pero ahora pero primero jurídico, no es el